Hablar de esta semana es recordar un poco aquellos acontecimientos, ¿no? Del 1810, la previa a lo que fue después, en 1816, el 9 de julio, ¿no? Que logramos por fin la independencia. ¿Qué vocación tuvimos entonces? ¿Qué coraje de nuestros patriotas? La cosa venía caldeada Sí. desde 1806, oportunidad en la que habíamos expulsado a los ingleses y eso nos dio un coraje, una jactancia. Y expulsamos al virrey también, lo expulsamos por inútil, porque se fue por refuerzos a Córdoba y nunca regresó. Entonces lo expulsamos al virrey. Ojo que ya estamos haciendo un ejercicio político. Decirle a las autoridades de la metrópoli que no lo queremos al virrey por inútil y que nosotros le proponemos un virrey a Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. Los criollos lo propusimos como virrey. Y entonces allí comienza un armado político-militar muy interesante. Ojo que el 96% del erario público está dedicado a la paga de sueldos de soldados, porque tuvimos una nueva defensa de Buenos Aires en 1807, y al frente de cada uno de los regimientos de milicias tenemos a jefes militares que tienen 600 sueldos para pagar y pagan lealtades patriótico-políticas. O sea, fíjense cómo después de 1806 los vínculos, los caminos de la revolución, el germen de la revolución está plantado. Y entonces, falta la noticia, falta la chispa que encienda la mecha. Y eso sucedió justo una semana antes, la semana de mayo que hoy estamos recordando, llega aquí a la Rada de Buenos Aires. La Rada de Buenos Aires estaba en el muelle de las Monjas Catalinas, en la Dársena Norte. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Vamos siguiendo, sí. No queremos interrumpir. No, porque además Diego lo cuenta de una manera que parece que estamos... Yo estaba pensando, qué lástima no tuve un profesor así, historia. Qué lindo, cómo te cautiva. Claro. Pareciese que estamos en la época. Eso, a ponerse la galera, a preparar el chocolate, a preparar la mazamorra, entonces, y entonces llegan las noticias en un barco, llegan las noticias de lo que había sucedido en España. Con Napoleón. Van cayendo por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte invadió España, camino a Portugal, invadió España y lo sacó a Carlos IV, a Fernando VII, o sea, a la legitimidad de la corona española, lo sacó de su lugar, le quitó los atributos y pone la corona en manos, o en la cabeza, mejor, de su hermano José Napoleón, al que la historia habría de apodarlo Pepe Botella por alguna afición que tenía. Sí. Entonces, aquí se dan cuenta los criollos de que ese nuevo rey, José Napoleón, es ilegítimo. Es ilegítimo por algo que nos habían enseñado en la universidad los jesuitas. Francisco de Vitoria nos enseñó el poder, ojo, la retroversión del poder, la teoría de la retroversión del poder nos la enseñaron los jesuitas, y ella significaba que Dios es la fuente de todo poder siempre. En el antiguo régimen, Dios le daba el poder o lo ungía a un rey y el rey lo ejercía sobre el pueblo, a ese poder. Pero con esta nueva doctrina un tanto política y un tanto divina, Dios sigue siendo la fuente de poder, pero Dios le da el poder al pueblo y el pueblo lo delega en un representante, en un rey o en un presidente, como ahora, porque es nuestro actual sistema político. Entonces, leyendo con esa lente, los criollos se dan cuenta, quedó vacante la corona española
y el rey es ilegítimo. El poder debiera retroverter en el pueblo, retroceder, depositarse en el pueblo. Y entonces con esa doctrina los criollos hacen una junta, proponen una junta como había habido juntas en Sevilla, Sí. en Cádiz. Los diferentes pueblos españoles arman sus juntas que son depositarias de la soberanía del rey preso. Diego, o sea que Buenos Aires, sí. si no pasaba esto, tal vez no estaba el momento propicio para que suceda. El momento propicio, No, o sea, el momento propicio. Ya estaban caldeados los ánimos. Las autoridades criollas, ¿qué es un criollo? Definamos un criollo. Es un hijo de españoles nacido en estas tierras. Eso es un criollo. Los criollos se sentían postergados, amaban a su rey, habían peleado por su rey, pero detestaban a las malas autoridades. Ese es el concepto de la época. ¡Viva el rey! ¡Mueran las malas autoridades! Claro. Y eso sucedió. Encontraron el momento justo claro. para poder hacer una junta de gobierno de criollos. Ojo que entre ese 18 y ese 22 se suceden las listas. Pareciera una víspera o esta semana anterior, ¿qué tal lista, qué tal otra? Sí. Genial. A mí me gustaría, Diego, entonces, que como sí. hoy es, ya estamos en 19, ¿no? Sí. Hoy es día Sí, 19. sí. Estamos Sí. justamente en la semana de mayo, y supuestamente un 19, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le solicitan al alcalde de Lésica la convocatoria a un cabildo abierto. Pero ahí aparecen French y Beruti, ¿no? Que están medios como idealizados, pero que si uno los traspolan a esta época son los famosos punteros políticos. Eran los chisperos, vamos a decirlo con los nombres eran los chisperos. Los chisperos, queda más lindo. Eran los chisperos del momento, pero agitan. Y ojo las agudezas del momento. Se reparten 420 invitaciones. Y esas que tenían el tamaño de una servilleta. Se servirá a concurrir sin etiqueta alguna a la asamblea de vecinos que realizará el cabildo. Ojo que reparten a los que votarían favorablemente por una junta de criollos. A los Contreras no le dan invitación. ¡Qué agudeza! La política fue tal en todo tiempo. Entonces, reparten 420 invitaciones a los vecinos que oportunamente votarían lo que se quería en el momento. Hay diferentes listas, hay diferentes listas, y la lista que finalmente prosperó fue una lista constituida por individuos, por corporaciones, atento a la representación del momento. 2 comerciantes, 2 sacerdotes, 2 militares, etcétera, etcétera. Cada corporación pone sus representantes. Fue muy encendido el debate del 22 en el Cabildo. Creo que esa sala aún continúa en pie luego de tantas modificaciones en nuestro cabildo. La sala capitular está excepcionalmente representada. Recuerden, lo hemos visto, lo hemos representado en la escuela primaria. Allí está cada cual diciendo su argumento. Está el sacerdote, no me acuerdo su nombre, que pues a mí no me han llamado a deliberar, aquí yo les voy a decir lo que tengo que decirle, y mientras exista un español en Buenos Aires, a él le será dado el poder. Y se fue. Y ahí está Castelli, el gran orador de la Revolución, Juan José Castelli. Qué curioso, muere de un cáncer en la lengua, como si la verba le quemara la boca. Y él es el que da estos argumentos que yo les conté, la teoría de la retroversión del poder. Ojo que hay un individuo en ese famoso cuadro de Subercaseaux, hay un individuo que tiene una galera por sobre un bastón, tiene un bastón hacia la espalda y tiene una galera arriba. Si la cosa no salía como querían los chisperos,
se armaba, porque a esa seña el pueblo hacía bardo, los claro. vecinos hacían bardo. El señor de la Galera Bardo levanta término y... del siglo XXI, Ahí hacía dio un bullicio. la voz de Bullicio, Aura, bullicio. la voz de Aura, y ahí arrancaba Se sea, picaba, se tenía picaba. todo la tramoya. se picaba, ahí está la cosa. Es decir, tiene todos los condimentos de nuestra cotidianeidad y tuvieron el coraje. Teníamos esa práctica de expulsar virreyes y de buenas a primeras hasta se picó con Manuel Belgrano, que llega a decir, siempre un señorito, mi adoración para con Manuel Belgrano, pero llega a decir, juro por las armas, él que era coronel de los patricios, que si mañana a las 3 de la tarde no tenemos un gobierno de criollos, tomo las armas. Lo ofuscado que estaba, todo nuestro cariño, nuestra evocación para con Manuel Belgrano, vecino de aquí de San Telmo, Sí. porque era un individuo rico, a él le convenía continuar con el viejo régimen, porque tenía una parte de la recaudación del virreinato, porque era secretario del consulado, y se metió a patriota, y perdió su fortuna, y perdió su prestigio. Bueno, luego anida su prestigio en el corazón de todos los argentinos, Sí, y cada vez que levantamos la mirada a esa banderita hermosa que nos legó, recordamos todos sus esfuerzos, pero cuántos desvelos, cuánta angustia, en días como estos, de mucha lluvia, pero de mucha inquietud. Afuera llovía y hacía frío, pero adentro hervían los salones. El café de Marco ahí frente a San Ignacio, por Dios, lo que vendió de café en esa semana. Estaba justo ahí en la esquina donde está la librería, donde era la librería del colegio. Enfrente, sí. Qué lugares fantásticos, qué lugares es un buen, Diego, es un buen recordatorio para que un poquito aquellos que tal vez transitamos tantas veces por ese lugar, pero no con ojos de turista, ¿no? Estaría bueno estos días darnos una vuelta e imaginarnos con todo esto que nos contás. Y yo los invito a una experiencia. Tienen que apoyar la oreja en los muros del Cabildo y se escucha, el pueblo quiere saber de qué se trata, el pueblo quiere, y algunos puños y todas estas cosas de chisperos. Qué bueno. Así que qué bueno, Diego, una semana de mayo fantástica. Sí. Bueno, bárbaro, recordar a Belgrano y también recordarnos a San Martín, que usted es miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana, ¿no? Sí, en ese momento, San Martín ¿en qué andaba, no? San Martín estaba en España, era un individuo prestigioso, había sido ayudante del marqués de Coupigny en Bailén, pero en el año 1811 él es como esa primera novia, ¿no? Es como esa primera novia que nunca se olvida lo que le sucedió a San Martín, esa vivencia de las misiones guaraníticas allá en Yapeyú, Buenos Aires, porque también él tuvo en la casa de los Matorras, el Zanjón de Matorras aquí en San Telmo, vivió aquí una pasadita de niño, pero esos olores, esas sensaciones, esas experiencias de la niñez nunca las olvidó, y en 1811, un año después de todos estos sucesos, resuelve venir a ayudar con toda su experiencia militar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El mejor alumno de Napoleón viene a poner su espada al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nuestros dos próceres. ¡Qué titanes, por Dios! Estamos parados sobre los hombros de esos dos titanes. Tenemos que ver lejos y proyectarnos y ir por las empresas necesarias, por favor. Es un Diego, placer escucharlo. qué bárbaro. Tendría que dictar, pero clases en el colegio secundario, porque sería como en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Sí, tal cual. Un titán o un héroe para los chicos, porque a nosotros que somos grandes y nos gusta la historia es un placer escucharlo, pero digo para los chicos qué lindo, qué bueno, que a lo mejor les resulta tedioso las fechas, y visto desde el lado de estudiar de acá a acá, como dan los profesores, armar toda una epopeya dentro del aula, qué lindo sería para que los chicos realmente se emparenten con la historia. Bueno, pero
pero experimentémoslo por acá, por Radio Buenos Aires, así que quedo atento cuando, en cuanto crean que pueda serles útil, les damos una lección de historia. Pero cómo no, Diego, la verdad que ha sido un gusto recorrer la historia de su mano y charlar un poco de estos sucesos de mayo para creer un poquito nuestra bandera, no solamente en días de mundiales, sino también en estas fechas que son patrias y que, como usted dijo, estamos subidos detrás de la espalda de Belgrano, que podría haber hecho oídos sordos y seguir con su dinero y su prestigio. Claro que sí, por favor. Bueno, y no morir en la pobreza como murió. Siempre cuento, bueno, él estuvo el 25 de mayo, fue secretario de esa junta, y a los poquitos días se lo quieren sacar de encima, se lo sacan de encima. Lo envían a una expedición militar que haga reconocer la Junta de Mayo en Asunción. Ustedes imagínenselo al abogado porteño montando, al abogado porteño refinado, conocedor de los bailes y sarao de Salamanca, de Valladolid, montando a caballo, atravesando Entre Ríos, Corrientes y Paraguay, en noviembre, en diciembre y en enero del 10 pleno y del calor, 11. Claro, un hombre que era el único que traía, que se perfumaba, ¿no? Que decían que traía el perfume francés. Sí, quiero que sepan que tuve una experiencia hace poquito en el Cabildo, en una muestra de perfumes. El mismo perfume que usaba Napoleón Bonaparte, que era de las poquitas fragancias masculinas, lo usaba Manuel Belgrano, que había adquirido esa coquetería en España. Claro. Así que qué experiencia sentir un poco la banda, nada más, no crean que era muy sofisticado. Esos aromas. Pero qué gusto. Pero miren, Sí. levantó suspiros con ese perfume. Y en esa época donde el baño no era muy ¿no? muy común. Muy amable. Muy amable para todas las épocas, para todos los días, digo. Bueno, Diego, hemos dado una vuelta por el 1810, imaginándonos todos estos hechos con su voz y con esta particular forma de contar. Así que muchísimas gracias. Estamos vestidos de galera, acá las chicas están con miriñaque, ya preparando la mazamorra. Que salgan los pastelitos, entonces, que salgan los pastelitos y vino Carlón, que me lo imagino horrible. Pero en los festejos del 25 de mayo a la noche se sirvió chocolate y vino Carlón. Echaron algo de vino Carlón, y sirvieron algo de vino Carlón en esa noche que hizo mucho frío. Bueno, esa experiencia hay que tenerla, a ver de qué se puede. Muy bien. ¿Se hizo pichón al rescoldo también? No tengo idea, no lo leí, pero si lo asegurás... No lo aseguro, pero sí hay libros que hablan, ¿no? Gente que dice que sí, que en esa época se comía muy seguido la paloma, el pichón de paloma, ¿no? Que nos resulta raro, pero en esa época sí. Eran otras épocas. Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Atento a serles útil. Gracias, adiós, muy amable. El señor Diego Gonzalo Cejas, doctor en Historia, miembro del número de la Academia Nacional Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano, hablándonos de esta semana de mayo.